Pues listo, Susi. Sí. Vamos a iniciar con el tema 3, que son las áreas funcionales de la empresa. Ahí tenemos la parte de especialización y división del trabajo en la organización. Las áreas funcionales son las divisiones o departamentos especializados que agrupan actividades y tareas afines dispensables para que la empresa alcance sus objetivos globales. Tenemos el área de mercadotecnia, el de finanzas, el de producción u operación, o ambas, y el de capital humano, la parte de recursos humanos. En estos apartados Sí. tenemos para mercadotecnia como una de las áreas funcionales que el objetivo principal y actividades clave de esta área es se encarga de detectar las necesidades del consumidor, de los clientes potenciales, para a partir de ahí crear una estrategia de comunicación para poder entregar o intercambiar productos o servicios que generen valor para los clientes y la empresa. Entonces, el área de mercadotecnia se encarga de la estrategia de comercialización de los productos. Para ello lleva a cabo pues actividades como la investigación de mercado. En esta investigación de mercado se hace una recopilación y análisis de datos sobre clientes potenciales, pero además también sobre competidores para entender qué empresas u organizaciones hay en el mercado que ofrezcan los mismos productos y servicios eh, que él y con qué características, qué beneficios, para de esta forma buscar algo que lo diferencie dentro del mercado, que puede ser precio, puede ser servicio, puede ser calidad. Ajá. Tenemos la mezcla de mercadotecnia, las 4Ps, dice coordinación estratégica de producto, atributos, que es pues las características que tenga el diseño, y eso se busca a través de el diseño, ¿no? El precio, Sí. el que es tanto el valor que va a tener, costeo-valor, pero también buscar una buena relación de precio-calidad. En la plaza son los canales de distribución, es decir, dónde vamos a colocar ese producto, y la Ujú. promoción, que es pues la publicidad y las Ah, ventas. Entonces, las 4Ps de la mercadotecnia son producto, precio, plaza y promoción. ok. Ujú. Entonces, la mercadotecnia, como ya vimos, no solamente es vender, sino que empieza antes, la función en este apartado de la mercadotecnia, o en esta área de mercadotecnia, empieza antes de vender, empieza desde ver las características del producto, es decir, desde la creación del producto, qué características debe tener el producto para satisfacer las necesidades del cliente que se investigaron previamente, o incluso crear necesidades al cliente, ¿no? Por ejemplo, Sí. cuando apareció el horno de microondas, que hoy, pues, yo creo que más del 50% de las casas tienen uno, pero nosotros no tenemos, ¿no? La única vez que tuvimos fue porque nos lo regalaron al comprar otro aparato, nos regalaron el microondas, ¿no? Pero lo que hoy te crean la necesidad hasta ahí, y el microondas lo tuvimos cuando empezaron a salir los microondas, donde te crean la Sí. necesidad a partir de regalarte el primero, y luego lo ves que es algo práctico, funcional, y cuando se te acaba ese primero, pues los demás hay que comprarlos, ¿no? Sí. Pues te crearon la necesidad, además de algo para calentar, cuando ya teníamos algo para calentar, que era la estufa, ¿no? O parrillas Ujú. eléctricas que Sí, ya existían. también. Pues te crean una necesidad que realmente no existía, pero que a simple vista parece más práctico y parece brindar beneficios. Lo cual, primero, en economía es más caro utilizar microondas que esto. Aunque sean unos segundos, el consumo del microondas es muy grande en cuestión de energía. Altera Sí. la composición molecular de los alimentos y de los utensilios que metiste, que muchas veces se mete plástico, y hace una combinación ahí, un cóctel químico
que a la larga va a deteriorar tu salud. Y para algunas personas no tan a la larga, es cuestión de 2, 3 años para que empiecen a, a ver cambios en su salud y que pueda haber casos incluso de cáncer, ¿no? Entonces, una necesidad creada que realmente no tiene ventajas ni económicas, ni prácticas, ni de salud, ¿no? Pero que la necesidad sí, ya fue creada creada a través de todo un proceso de mercadotecnia, ¿no? sí. Luego tenemos el área de finanzas, objetivo principal y actividades clave. Se encarga de la obtención, optimización y administración de los recursos financieros de la organización, garantizando la solvencia para cumplir compromisos y maximizar el valor de la empresa. Es decir, el área de finanzas se encarga de que la empresa sea saludable económicamente, que haya flujo de capital, que haya solvencia y que haya liquidez. La solvencia y la liquidez son dos conceptos primordiales para que una empresa o cualquier organización funcione. La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a los compromisos que tenga, en este caso económicos. Y Sí. la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a esos compromisos en el momento en el que tiene que hacerlo, porque tiene la liquidez, digamos que es el dinero que está ahí, el capital que está ahí Ajá, fijo y del cual la empresa puede disponer de manera inmediata. Esa es la liquidez, dinero que tengo y sí. que puedo disponer de él. Y la solvencia no necesariamente es que ya tenga el dinero, es que tengo la capacidad, pero no tengo todavía el dinero. Entonces no lo tengo en mis manos. Entonces, una buena salud financiera es aquella para una empresa que combina ambos aspectos. Tiene la solvencia y tiene la liquidez. Hay muchas empresas que tienen un problema de liquidez, es decir, tienen la solvencia para hacer frente a sus compromisos porque el recurso ahí está, pero no tiene la liquidez porque todavía no puede disponer de él. Ah, Entonces, es importante que en finanzas se logre eso, tener solvencia y tener liquidez. Ahora, de las dos, pues es más importante la solvencia, ¿no? Porque cuando sí, tenemos documentos por cobrar que nos amparen, es más fácil que un proveedor, que un cliente, que un trabajador nos espere un poco con con dinero porque sabe que la empresa es solvente, que tiene la capacidad de hacerlo. A diferencia de que sí. cuando hay, hay liquidez, pero así como entra, se va yendo y dependes de que siga habiendo flujo para poder seguir sobreviviendo. Eso es más grave porque en cuanto se detenga el flujo, pues se acabó la empresa, ¿no? Sí. Entonces aquí hay que optimizar los recursos financieros para lograr la solvencia y la liquidez en la empresa. Tenemos aquí aspectos como la contabilidad en este apartado de finanzas. La contabilidad es registrar de manera ordenada y cronológica todas las operaciones financieras que se llevan a cabo en la organización para tener resultados y tener a la mano los balances de la empresa. Es decir, de, el balance de una empresa se puede sintetizar de manera muy simple en ingresos y egresos. ¿Cuánto está ingresando la empresa y cuánto está egresando? Si hay más egresos que ingresos, pues estás en números rojos. Si hay más egresos que Sí, ingresos, estás en números negros. Y la idea es eh, que obviamente que haya más ingresos que egresos, ¿no? El balance, sí, digo, grosso modo, de manera muy simple, es eso, ver toda la cantidad de ingresos, toda la cantidad de egresos y cómo está la relación entre esos dos conceptos. Y para eso hay que llevar un muy buen registro de todas las entradas, las salidas, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, para tener un balance certero. A veces los números no cuadran, cuando los números no cuadran, o sea, lo que tengo numéricamente con la realidad, quiere decir que esos números están mal porque sí, a lo mejor en el balance sale que hay más ingresos que egresos, pero resulta que no hay dinero en la empresa. Entonces, quiere decir
que el trabajo de contabilidad se está haciendo mal. Los números no cuadran porque no se está haciendo la tarea contable de buena manera. Si la tarea contable se hace de buena manera, se debe de ajustar. La realidad debe de responder a lo que me presenta el balance contable. Tesorería porque hoy otra, hay quien, o sea, hay cosas que parecen obvias y son hasta chuscas, pero que dicen, no, pero es que todo aquí está bien, ¿no? En el reporte contable es que quién sabe, aquí no hay error en contabilidad. Pues, bueno, entonces, si no hay error en contabilidad, entonces la que se equivocó fue la realidad, ¿no? Ujú. O sea, eso es algo chusco. No puede ser posible que lo que esté mal es la realidad financiera o sea, yo veo que no hay dinero en la empresa, que no alcanza para pagar, pero el informe contable dice que sí hay, pero la realidad no hay. Y dice, no, pero el informe contable está bien. O sea, pues, digo, es algo, parece algo no hasta de chiste, ¿no? Pensar que Sí, entonces no la que se tendría equivocó fue lógica. la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, teoría y presupuestos. Ya entonces, hay que haber, tiene que haber un buen control de entradas y salidas, de efectivo, flujo de caja, si el dinero que está pasando por caja, gestión ya través gestión de cuentas por cobrar, pagar y la nómina. Todo debe de estar registrado. Decisiones de inversión. Hay que evaluar a partir de esos datos contables de ese balance que tiene que ser por eso muy bueno porque nos va a servir para tomar decisiones. Si el dinero se reinvierte, si se deposita en un fondo para poder hacer frente a retos futuros. Entonces, con base en todos esos datos se toman decisiones para evaluar proyectos rentables, financiamiento o adquisición de crédito y reparto de utilidades. Entonces, toda esa información tiene que ser de muy buena calidad para que las decisiones que se tomen también sean correctas, porque si tomamos decisiones con base en información que está mal, pues las decisiones a lo mejor son bien tomadas con base en la información, pero como no corresponden a la realidad, entonces esas decisiones van a terminar siendo malas, no por la decisión en sí, sino porque lo que ayudó a tomarlas, esa información que ayudó a tomarlas era errónea, ¿no? Sí. Tenemos productos y operaciones, objeto principal y actividades clave. Tenemos ahí la eficiencia operativa arriba y dice, es el área encargada de transformar insumos, materia prima, energía, información en productos terminados o servicios, optimizando tiempos, materiales y recursos técnicos. En este apartado le vamos a dar forma a lo que le estamos ofreciendo al cliente, ya sea un producto o un servicio. Por ejemplo, en este caso de este curso que estamos tomando. Sí. Pues yo no llego contigo a la clase y en blanco y empecé a buscar y armar esto, ¿no? Ya Ujú. pasamos por esta etapa de producción y operaciones donde diseñé, alimenté con información a la herramienta que utilicé para generar esto, corregí lo que estaba mal, ajusté para presentarte que al final, acabo esta presentación es un producto, pero que es parte de un servicio, ¿no? El Sí. servicio educativo de preparación para tu examen y que terminando te envío el producto, que es este, ¿no? Entonces, Ujú. el área de producción y operaciones es eso, el momento en el que le damos forma al producto y o servicio que vamos a entregar al cliente. Aquí que tenemos el diseño de procesos, que es la planificación de líneas de ensamble, adquisición de maquinaria y tiempos de manufactura. Entonces ahí tenemos que ver el proceso muy bien, cómo se va a llevar a cabo, qué se hace primero, qué sigue, qué va después, los tiempos de cada una de las etapas del proceso para tener un tiempo final y tener un Sí. estimado determinación y también un estimado de cuánto tiempo se le va a entregar al cliente su producto o se le va a brindar el servicio. Control Ujú. de inventarios, almacenamiento y suministro oportuno de insumos y producto terminado. Aquí el control de inventarios es tanto de la materia prima, lo que requerimos
de materia prima para poder ofrecer, conformar el producto o el servicio que vamos a brindar, así como tener en stock ese producto o ese servicio que vamos a brindar, ¿no? Sí. Control de calidad, inspección de especificaciones del producto para reducir mermas, fallas, cumplir estándares, normativas ISO. Aquí en el control de calidad Ujú. es muy importante crear para nuestros productos algo que se llama lista de cotejo. Esa lista de cotejo nos marca las características que debe de tener nuestro producto y con esa lista de cotejo debe de haber alguien encargado de ese control de calidad Ujú. que con la lista en mano verifique que el producto cumple con lo que dice la lista. Si no cumple Ah, ese producto hay que regresarlo para que no sea un producto que salga al mercado que no cumple con los mismos controles de calidad que marca la empresa. sí. Y también, bueno, con lo que el cliente, ¿no? ¿Sí? Con lo Es- que el cliente está esperando del producto, ¿no? O con Ajá, lo que ya se le prometió al cliente, porque tú le prometiste tales cosas y sí, resulta que a la hora que lo ve el cliente, pues que no cumple, ¿no? sí, no. Entonces eso puede llevar a cabo reclamos que realmente, bueno, en zonas, digamos, populares, donde vivimos la mayoría de la población, o más o menos, digamos, de clase media para abajo o media baja, realmente es muy raro reclamar porque algo te salga mal. Regularmente te Ah, aguantas. O sí, dices, ah, total, no es gran cosa, ¿no? Y así lo usas. De hecho, sí, por ejemplo, en Electras, Coppel, Chedraui, son cosas que hay en estas zonas donde vivimos la mayoría de las personas, mandan incluso en el control de calidad cosas que pudieran tener algún defecto, una rayita, algo, y que saben que la gente no va a protestar. Y esos productos no lo mandan a zonas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a zonas como Polanco, la del Valle, la Roma, no los mandan porque ahí la gente sí protesta. De hecho, sí. hay en esas zonas, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, Soriana, Chedraui, pues allá en esas zonas está el Chedraui Premium, ¿no? Y así lo Ajá, ponen, y así se llama. Entonces, ese control de calidad también hace una discriminación de a dónde se van esos productos, porque ese producto que salió defectuoso, eh, pues tampoco se puede perder, ¿no? O que ujú. tiene cualquier cosita, una cosita mínima, dicen, bueno, ahí con O esa algún rayita, golpe o algo, ¿no? sí, alguna cosita donde Ah, hay gente que no reclama y que se lo lleva y que no se dio cuenta y ya una vez que se lo llevó, dice, bueno, pues ya no me di cuenta, ¿no? Y ya no reclama. ujú. No sabe Sí, que tiene determinado tiempo o aunque sepa, prefiere no defender su derecho. ujú, sí, Entonces, así sucede, ¿no? sí, En los cines, igual control de calidad que nos mandan aquí, les decía, aquí si queremos ver una buena película, pues hay que trasladarse a la Cineteca Nacional, que nos queda a hora y media, 2 horas, o a cines de la Ciudad de México, porque aquí solamente nos mandan Rápido y Furioso y Shrek 2, y sí, todo bien. entonces esos controles de calidad también tienen que ver con el tipo de población a la que va destinada el producto. Sí. 3.4 capital humano, recursos humanos. Objetivo principal y el ciclo del colaborador. Aquí en los recursos humanos, en el capital humano, una empresa no puede sobrevivir sin capital humano, ¿no? Las empresas son muy chistosas y le digo, y yo tengo empresa, ¿no? Fabricamos trajes regionales, tenemos un centro evaluador de competencias laborales donde emitimos certificaciones oficiales emitidas por la Secretaría de Educación Pública y para eso necesito gente que trabaje. Sí. Es una necesidad, porque las empresas dicen, es que generamos fuentes de empleo. La realidad es que no. Una empresa, tendrías que tener una conciencia muy grande. Yo siempre les digo, sí, sí tengo conciencia de clase, porque a pesar de que tengo esas pequeñas, son empresas pequeñas, realmente, digo, soy clase trabajadora, porque el día que no trabaje, se acabó, ya no voy a tener con qué vivir, ¿no? A pesar de Sí, que soy propietario de esas pequeñas empresas, cuando, o sea, no tengo solucionado mi futuro, ¿no? El día que deje de trabajar
o que ya no pueda trabajar, quién sabe cómo le voy a hacer para sobrevivir, ¿no? Y si tengo esa conciencia y les digo, sí soy buena gente, pero la realidad es que necesito de la gente eh, que trabaje para que mis empresas funcionen, ¿no? Sí, Cuanto más las grandes empresas que realmente no les importa el trabajador, ¿no? No dicen, vamos a hacer este proyecto porque mira, hay mucha gente sin trabajo y vamos a darles trabajo para que tengan dinero. No, realmente están pensando en un proyecto de la cual puedan acumular capital, puedan resolver su situación económica y a los demás, pues ya lo menos que les pueda dar para que mi ganancia sea lo más grande posible. Entonces, realmente en ese aspecto, las empresas del tamaño que sea necesitamos trabajadores. sí, No es que estemos pensando así realmente, ay, fuente de empleo. A lo mejor habemos personas más conscientes que sí pensamos una vez que los tenemos en tener las condiciones, en que si se enferma y va a ir al doctor, pues va al doctor y de todos modos se le paga el día. Entonces, pero la realidad es que la mayoría no funciona así, ¿no? No trabajas, no te no, pago. sí, Entonces, que el capital humano digo, es lo más importante. Sin capital humano, ninguna empresa puede funcionar. Tenemos también teorías que dicen que los países pobres, una causa de su pobreza es que tienen mucha población, lo cual pues también es una mentira, ¿no? Porque sin población, ¿cómo generas riqueza? Si no hay gente que la también genere. Ahora, por ejemplo, no se nosotros en puede México generar somos, recursos. ujú, nosotros en México somos 130 millones de personas. En Japón también son 130 millones. Ellos tendrían un problema de población más grave que nosotros, porque su país es 10 veces más pequeño que el de nosotros. Sí, sí, Sin embargo, la economía de Japón es más fuerte que la de México, sí, lo cual contradice que la cantidad de gente sea un motivo para tener pobreza. Estados Unidos tiene casi el triple de la población que nosotros. Su economía es más fuerte que la de nosotros, ¿no? sí, también. Entonces, realmente la cantidad de población no es un factor Como lo que dependa, ¿no? para no generar riqueza. Es más bien Sí, la mala distribución de la riqueza y el abuso de países fuertes sobre países débiles, ¿no? sí, Entonces, en parte de los recursos humanos, dice el objetivo principal y el ciclo del colaborador. Aquí eh, se consigue, se conserva y se desarrolla y se motiva al personal calificado necesario para el funcionamiento eficiente de la empresa, asegurando un ambiente de trabajo justo y seguro, que eso es lo que debería de ser. La realidad es que a lo mejor el ambiente seguro sí, porque tienes que procurarlo. No se da muchas veces ahí, sino porque digas, no me importa. La mayoría de las personas también sí le preocupa que el otro no se dañe, ¿no? Porque además estarías perdiendo también un activo, pero a veces no se da ese entorno seguro por malos procesos administrativos en cuanto a los espacios, en cuanto a la normatividad y cumplimiento de normas oficiales. En cuanto al trabajo justo, pues depende de que sea es un trabajo justo desde la perspectiva de quien emplea, ¿no? sí, Porque para la mayoría de los trabajadores a lo mejor no se le hace muy justo lo que gana por el trabajo que hace. Pero hablamos de justo y seguro dentro de lo que marca la ley, aunque en la práctica pues no sea ni muy justo ni muy seguro, pero dentro del marco normativo legal, a esto es a lo que se refiere. Dentro de ese marco normativo legal, tener ese concepto de justicia y de seguridad para que el trabajador pueda desempeñarse de buena forma dentro de una organización. Tenemos reclutamiento y selección, atracción de candidatos y contratación del perfil idóneo. Entonces, en reclutamiento y selección lo que hacemos es eso, analizar, ver perfiles de candidatos y contratar a quien resulte el mejor perfil para la empresa. sí, Aquí en esta parte donde a veces dicen y hay campañas, por ejemplo, hoy se han detenido un poco, ya hace tiempo que se detuvieron
poco, pero había campañas hace tiempo donde decían que las empresas que estaban contratando a gente de escuelas privadas, ¿no? Lo cual era solamente una campaña, que las preferían por encima de los de la UNAM o del Poli, lo cual pues, es una falsedad, ¿no? Yo como empresario, yo contrato a la mejor persona, no me importa de dónde venga, porque no Sí, voy a mientras traer, tenga las capacidades ¿sí? necesarias. Mientras tenga las capacidades, no voy a traer a contratar a una persona porque viene de tal o cual lugar que no sepa hacer lo que necesito, ¿no? O que no pueda desarrollar las habilidades, porque también hay que capacitarlos, pero voy a contratar a la persona que mejor perfil tenga, sin importar de dónde venga, ¿no? Eso es lo que menos importa, ni si de acuerdo a nuestros estándares estéticos, si es bonito, guapo, fea, bonita, gorda, flaca, gordo. No, claro que el aspecto de salud sí es importante, ¿no? Porque una persona que no es saludable también es una persona que no va a producir. Pero de Sí, ahí afuera, entre esta parte de la salud y la parte de capacidades, eso es lo único que debe importar para contratar a una persona. Digo, nosotros así lo aplicamos a quien llegue y si tenemos un espacio, le damos la oportunidad de la entrevista, de checar, de ver sus habilidades y la mejor persona es la que se queda, ¿no? sí, Y así debe funcionar en todos, digo, porque no vas a poner una empresa para que para contratar por quién es más guapo, más bonita, más delgada, no más simpático, porque lo que me importa es la productividad, no lo demás. Incluso, por ejemplo, yo cuando he trabajado en empresas fuera, que digo, nunca, afortunadamente nunca he tenido que salir a pedir trabajo, pero cuando me han recomendado, sí. he ido a las entrevistas, ni siquiera me han solicitado documentos. Me han dicho, sí, ha habido lugares donde ni la credencial de lector he dejado. A partir de la entrevista y demostrar las habilidades y capacidades que tengo, ni siquiera hay lugares donde, que es una mala práctica, que ni siquiera han corroborado si el nombre que les di efectivamente es correcto, ¿no? Sí, Entonces, eso es a lo que te digo que si tú demuestras tener las capacidades, pues difícil, va a ser muy difícil que no te contraten, ¿no? sí. No se van a fijar, digamos que en otro aspecto. Sí, sí. Luego tenemos sueldos y prestaciones, diseño de tabuladores salariales, incentivos y prestaciones de ley. Entonces es muy importante que en esos sueldos y prestaciones por lo menos se apegue a lo que marca la ley, ¿no? En cuanto a salario mínimo, en cuanto a días de vacaciones y las prestaciones que le corresponden además de su salario. Relaciones laborales, higiene, seguridad industrial, negociaciones sindicales y clima laboral. Esto cuando corresponde, ¿no? Esta parte de, sobre todo de negociaciones sindicales. Hay la mayoría de las empresas en México no tienen un sindicato. Digan, el 80% de los trabajos en México lo damos las MIPIMES, es decir, las pequeñas y medianas empresas. Sí, Realmente no tenemos esa parte de que haya un sindicato, ¿no? sí. Matriz, resumen de las cuatro áreas funcionales. Tenemos área funcional, el enfoque principal, los insumos, recursos manejados y el indicador de éxito. En la mercadotecnia, tenemos que se enfoca al mercado, al cliente y las cuatro Ps. Sus insumos son la información, la publicidad y el branding de la empresa, que es la marca de la empresa. Indicador de éxito, ventas y cuota de mercado, es decir, cuánto estoy vendiendo, cuánto, la cuota de mercado es qué porcentaje del mercado estoy atendiendo con respecto a la capacidad que tengo para atender. Por del 100% del mercado estoy atendiendo al 5% y esa es mi capacidad total. No puedo atender más del 5%. Entonces estoy bien. Ah, Sí. Si yo tengo una producción para atender al 5% y solamente estoy atendiendo al 2%, entonces ahí estoy mal en mi cuota de mercado. Hay que trabajar y hay que hacer más mercadotecnia, ver qué se hace, se mejora el producto, se diferencia para poder alcanzar una cuota idónea para la capacidad que se tiene.
Sí, Finanzas, uso eficiente del dinero es el enfoque principal. Insumos, capital, efectivo, inversiones. Indicador de éxito, rentabilidad, ROI y flujo de energía. El ROI es el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, y la rentabilidad es la ganancia que me está dejando, lo que tan rápido se recupera la inversión y el flujo de caja, cuánto está pasando por la caja. Producción, su enfoque principal en la transformación y la calidad, los insumos, materia prima, maquinaria, eh, que esa parte de insumos pues ya estaría aquí en la materia prima, ¿no? Realmente. sí, Y como indicador de éxito, el volumen de producción y cero defectos. Es decir, que la cantidad de insumos y el capital humano con el que contamos nos dé la cantidad de producción que teóricamente deberíamos de sacar, que se vea reflejado en la práctica y que además esos productos vayan con los estándares de calidad que se establecieron. Y luego tenemos el capital humano, talento y personal. Son las personas que colaboran con la empresa, que pueden ser internos y externos. Insumos, pues los colaboradores, las habilidades que tengan esos colaboradores y la cultura organizacional que se tenga. Indicador de éxito, baja rotación y productividad laboral. Es decir, que los empleados se mantienen en la empresa por largo tiempo y que además son productivos. Preguntas posibles de este nivel 3. Dice, ¿a qué área funcional corresponde la realización del análisis de las 4 Ps? Producto, precio, plaza y promoción. ¿Cuál es el departamento encargado del proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal? La 3, ¿qué área funcional evalúa la liquidez, solvencia y rentabilidad de un proyecto de inversión? Entonces, esto fue el tema 3. Vamos al cuestionario de una vez. Al cuestionario global avanzamos muy rápido los primeros 2 que ya habíamos visto hasta que lleguemos al tercero. Voy por el puesto. Y ahorita lo voy a abrir en otra pestaña para que no nos tengamos que regresar en el 4. sí, Ahí. Ya lo puedes ver, ¿verdad? sí, ya. Aquí está. Entonces tenemos, bueno, eso fue lo que vimos ayer, nos sirve de repaso. Dice, ¿cuál fue la primera forma de división del trabajo en la historia humana durante la época primitiva? Dijimos que esto fue basado en criterios biológicos simples de sexo y salud. Sí. Con la que sigue, dice, ¿qué acontecimiento histórico transformó la administración de una práctica puramente empírica a una disciplina científica y formal? Que dijimos que fue la revolución industrial. ¿Qué cultura antigua aportó el primer sistema formal de selección de funcionarios públicos basándose en reglas éticas y de mérito? Y nos dice que ahí Confucio tuvo mucho que ver en Sí, esto y esa cultura fue la cultura china. sí. ¿A qué características de la administración se refiere el hecho de que sus principios puedan aplicarse en un hospital, una escuela, una pyme o una empresa multinacional? Y dijimos que esa fue la universalidad. Por esto ya lo practicaste tú ayer ambos cuestionarios y de hecho en ambos lo hiciste muy bien, creo que en ambos tuviste 9 de 10. Sí. ¿Cómo se llama la herramienta administrativa que consiste en evaluar y comparar las mejores prácticas de empresas líderes a nivel mundial para adaptarlas a la propia organización? Es el benchmarking. ¿Cuál es la raíz etimológica latina de la palabra administración? Es de latín ad, hacia, y minister, servicio o subordinación. ¿Cuál es la diferencia conceptual precisa entre eficiencia y eficacia?
La eficacia se enfoca en optimizar los recursos de los medios y la eficacia se enfoca en alcanzar los objetivos, fines. ¿Quién es considerado el padre de la administración científica por sus estudios de tiempos, movimientos y racionalización del trabajo fabril? Frederick Winslow Taylor. ¿No? Con Taylor es suficiente. ¿Cuál de los 14 principios de Henry Fayol establece que un empleado debe recibir órdenes de un único jefe inmediato para evitar confusiones? La unidad de mando. ¿Qué conclusión fundamental demostró Elton Mayo a través de los famosos estudios del experimento de Hawthorne? La productividad depende de factores sociales, psicológicos y la integración al grupo informal. ¿Por qué se clasifica a una empresa moderna como un sistema abierto? Creo que era así. Ah, Y aquí era esta, ¿no? Porque mantiene una interacción e intercambio constante de insumos, información y energía con su entorno. ¿A qué concepto de la teoría general del sistema TGS se refiere la premisa de que el resultado del trabajo en equipo coordinado es mayor que la suma de sus partes? Esa es la de sinergia. En el enfoque sistémico, ¿qué representa la entropía en una organización? Es la tendencia natural del sistema al desgaste, desorden y desintegración si no recibe insumos externos. ¿Cómo se denomina al mecanismo mediante el cual el sistema absorbe información y retroalimentación del mercado para corregir desviaciones y evitar su desgaste? Esa es la negentropía o entropía negativa. ¿Cuál es el ejemplo de un sistema abstracto o conceptual dentro de una organización? Aquí sería la visión, estrategias y cultura organizacional. ¿Qué es un código de ética en una empresa? Es un documento formal escrito que establece los valores, principios y pautas obligatorias de conducta moral para sus integrantes. ¿Cuáles son las 3 dimensiones que componen el triple criterio de sostenibilidad? Triple bottom line en la responsabilidad social empresarial. Es el económico, el social y el ambiental. ¿Cuál es el objetivo primordial que persigue un administrador en una empresa pública? Hablamos del sector público. Es satisfacer el bien común, prestar un servicio social y generar bienestar ciudadano. ¿De dónde proviene principalmente el capital para la creación y funcionamiento de una empresa privada? ¿De inversionistas, socios particulares o emprendedores independientes? ¿Cómo se denomina a las organizaciones donde el capital es aportado de forma combinada por el Estado y por inversiones particulares? Son empresas mixtas, donde hay capital privado y también capital del Estado. Ya llegamos al Sí. 3. Sí. La segunda. Producto, precio, plaza y promoción. Sí, parece que sí.
¿Sería la primera? No, acuérdate que la mercadotecnia empieza antes, incluso de que Antes tengamos de que el producto. así, antes de fabricar el producto, porque no puedo fabricar un producto sin saber si ese producto se va a vender o no. Ah, ok. Entonces, antes de Bueno, fabricar entonces el sería, producto, hay que identificar las necesidades no satisfechas del consumidor. Ahí comienza la mercadotecnia. Antes de que decidamos, incluso podemos tener ya qué queremos fabricar. Ah, pero dentro de eso que queremos fabricar, hay que ver si va a satisfacer una necesidad del consumidor o si los productos que ya había ahí antes dejan un hueco que no esté satisfaciendo totalmente al consumidor para entonces adecuar nuestro producto a la satisfacción de esas necesidades. sí. Mm, Esta pregunta, Susi, si mal no recuerdo, no venía en el explicada. Yo te la expliqué, pero ajá. creo que no venía explicada en el tema, Mm, aunque sí te expliqué lo que es liquidez y solvencia. ujú. Bueno, creo que sí venía, pero como una partecita de abajo, ¿no? Sí, muy, muy pequeña. Ajá. Pero creo que es la segunda. Es la segunda. Entonces, la liquidez es para el que tengamos flujo en el corto plazo y la solvencia, que en el largo plazo tenemos los recursos para solventar los compromisos. Mm, contabilidad. ¿Sí? ¿Sería la segunda? Sería la segunda, Susi. Creo que esa no la mencionamos, ¿verdad? No, no. Bueno, es que no me Pero, sonó. Bueno, sí, pregunta no, mucho. pero al ver los incisos, suena esa que es la lógica, ¿no? Ajá, sí. Sí, Entonces, porque, bueno, dice de un objetivo. sí. Entonces, Entonces bueno, dice es de justo a como, tiempo, pues es eso, entregarlo en el momento que se tiene que entregar, ¿no? Y esa es la única ajá, que marca ese contexto. Entonces, igual para que en tu examen,
pues van a venir cosas que no te sabes y es normal, ¿no? Porque hay materias que ni siquiera llevaste, ¿no? Sí, Y, pero que no te apaniques y no pienses y no te bloquees, sino que busques cuál es la respuesta más lógica, ¿no? lógica, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sería la segunda? Sí, Sí. Ujú. ¿Sería reclutamiento? sí, ¿Cuál ¿Sería la segunda? sí. ¿No? Mm, Esta pregunta, bueno, como que no la entiendo muy bien. En el éxito, bueno, se refiere que como para que logren su objetivo del No, para que incremento o de sea, para que ganancia. en esta parte, que el recursos humanos, ¿cuál sería el objetivo de recursos, humanos respecto a su personal? Que lo vimos, al final, no tal como viene aquí la respuesta, pero lo Ajá, vimos. El objetivo es eh, que el personal se mantenga, porque si le estoy dando una capacitación, estoy invirtiendo tiempo en guiarlo, en enseñarle, pues entonces la manera de que esa inversión regrese a la empresa es que ese colaborador se mantenga un largo tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, sí. ahí sería la baja rotación voluntaria de personal Ah, y un clima organizacional positivo. Yo creo que aquí está un poquito mal, pero es la única que queda, porque sí, sería y la productividad. Baja rotación de personal y la productividad, porque de nada sirve para fines de la empresa, que una empresa, su finalidad es crear riqueza, de nada sirve sí. mantener al personal y tener un clima organizacional positivo si no hay una alta productividad. Ujú, sí.
Entonces aquí sería la baja rotación y la alta productividad del personal. Eso sería lo correcto, pero no viene. Y la que más Sí, se acerca es esta. sí, bueno, porque como que las otras no. Sí, las otras no tienen nada que ver. Mm. Sí, porque aquí en esta parte, por ejemplo, una pregunta o algo engañoso puede hacer que el personal se mantenga motivado, que tengan ganas de trabajar. Sí, pero si con todas las ganas que tenga una persona de trabajar y siempre está positivo y siempre tiene muchas ganas y siempre le dices una cosa y va y la hace, pero si lo hace mal, de nada me sirve su positividad, de nada me sirve su entusiasmo, su motivación. A lo mejor se le puede tener a lo mejor más paciencia a alguien que no Sí, muestre esas actitudes y aptitudes, pero si al final, si el tiempo va pasando y lo único que hay son ganas, motivación, disposición, pero los resultados no mejoran, pues al final esa persona se va a tener que ir, ¿no? sí, Por eso te digo, esa podría ser una trampa que diga, pues lo importante es que esté motivado, pues realmente no. Lo más importante es que dé resultados. Si para que dé resultados tengo que ver qué lo va a motivar, pero la sí, motivación en sí no me va a dar resultados por sí sola. no, pues. eh, ¿Sería la segunda? Sí. Ahí ya llegamos al 4. Vámonos al tema 4. Ese lo vamos a dejar ahorita ahí y nos vamos a ir. Ahí está, ya lo puedes ver, ¿verdad? Sí, sí, ¿Ok? Entonces tenemos el tema 4, proceso administrativo. El núcleo de la práctica administrativa. El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de actividades o funciones que lleva a cabo un administrador para lograr la máxima eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de una organización. Entonces, ese es el proceso administrativo. Su objetivo es alcanzar la máxima eficiencia y eficacia. En el tema 4.1 se va a abordar el concepto y clasificación de las fases y en el 4.2 las etapas fundamentales. sí, Tenemos el concepto de proceso administrativo y sus dos fases, la sistematización que llevó a cabo Henry Fayol. Nos dice que el proceso administrativo divide el trabajo gerencial en dos fases, la fase macro y la fase mecánica o estructural y la fase dinámica u operativa. Entonces, en la fase mecánica o estructural, que es la fase teórica pasiva, pasiva quiere decir que, o sea, se está dando el sustento teórico de lo que se hace. Dice, es la parte teórica del proceso, donde se diseña y estructura el marco de trabajo antes de ejecutarlo en la realidad. Se llama pasiva porque no se está produciendo en términos de productos entregables o de servicios entregables, sino que se está diseñando y estructurando eh,
el trabajo que se va a llevar a cabo para ejecutarlo después. ¿Qué se responde en esta fase? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué es la planeación? Y cómo se va a hacer la organización. Entonces, ¿qué es lo que la empresa quiere hacer? Y después, ¿cómo se va a hacer? El qué se quiere hacer responde a la planeación y cómo se va a hacer a la organización. Fase dinámica u operativa, que es la fase práctica, la activa, donde ya se pone en marcha lo que se planeó y se organizó en la fase anterior. Si es la puesta en práctica del diseño teórico, implica el trato directo con el talento humano y la operación. ¿Qué se responde aquí? Bueno, más que responder, hay que estar atentos, hay que ver que se haga, es decir, que se lleve a cabo. Hay que guiar, es decir, tiene que haber una dirección. Hay que ver cómo se ha realizado, ¿sí? Que eso es el control. Entonces, hay que vigilar que se haga de acuerdo a lo planeado y a lo organizado en la fase anterior. Hay que dirigir el proceso y después hay que controlarlo, es decir, ver cómo se ha llevado a cabo. Y aquí tenemos dirección y control. Entonces, tenemos en la primera fase mecánica la planeación y la organización, en la fase dinámica la dirección y el control. El tip de examen. El proceso administrativo es cíclico e indivisible. Sus fases suceden de forma interactiva e interconectada en la realidad de las organizaciones, que es lo que ya vimos antes como unidad temporal. Todas las fases ocurren al mismo tiempo, aunque las dividamos por separado para su estudio. Ahora en el 4.2 vamos a ver de manera detallada las etapas del proceso administrativo. Empezamos con la fase mecánica, con la parte de planeación. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? Determinación de los objetivos organizacionales y elección de las mejores estrategias y acciones para alcanzarlos en el futuro. Elementos clave de la planeación, la misión, es decir, cuál va a ser la razón de ser de la empresa, para qué está ahí la empresa. Y la visión, a dónde quiere llegar la empresa en el corto, mediano o largo plazo. De hecho, la misión regularmente se mantiene a lo largo del tiempo, a menos de que haya un cambio de perspectiva, de panorama de la empresa y cambie su misión. La visión es algo que se va ajustando, porque si tengo una meta a 5 años, pues cuando pasen esos 5 años, mi visión ya tendría que modificarse, ¿no? Porque se supone que ya llegué. Análisis FODA. Son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahí se va a determinar cuáles son las fortalezas de la organización, qué oportunidades tiene, cuáles son las debilidades y qué factores internos y externos pueden representar una amenaza para no conseguir el objetivo. Políticas, reglas, presupuestos y programas y diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt se establece de manera cronológica cómo se va a llevar a cabo la ejecución para poder alcanzar el objetivo. Etapa 2, fase mecánica, la de la organización. ¿Cómo se va a hacer? Es la etapa 2 de la fase mecánica, ¿no? Que es la organización. ¿Cómo se va a hacer? Aquí vamos a establecer la estructura necesaria para la coordinación de actividades, asignando funciones, responsabilidades y recursos. ¿Sí? Se van a determinar las actividades, quién va a llevar a cabo esas actividades, quién es responsable de las actividades y los recursos que se van a emplear para llevarlas a cabo. Elementos clave de organización, división del trabajo y especialización. Lo que decimos, quién hace qué y especialistas para hacer cada una de las áreas. Departamentalización por función, producto, región, etcétera. Es decir, va a haber un departamento, como ellos hablan, un departamento contable, un departamento de control de calidad. Es decir, esos departamentos pueden responder a una función, a un producto o a una región.
Jerarquía, organigramas y manuales de puestos. La jerarquía es los organigramas, cómo se compone la empresa desde el director general hasta los puestos que vienen abajo de él y los manuales de puestos o perfiles de puestos, es decir, cada quien en su puesto, qué es lo que tiene que hacer, cosa que realmente las organizaciones casi nunca tienen, ¿no? Cuando he llegado, por ejemplo, a dar consultoría a empresas y le dices, a ver, ¿tienen un perfil del puesto? No, entonces, ¿cómo lo hacen? Pues cada quien lo hace según lo que entiende, según lo que la experiencia le va dictando, pero no hay ni siquiera una guía para saber si lo están haciendo bien o mal, ¿no? No hay un perfil del puesto, algo que le diga a quien está en un puesto qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. El qué tiene que hacer regularmente lo saben y está y se entiende, pero el cómo no hay un perfil, un manual que les indique cómo hacerlo y entonces hay que elaborarlo. Entonces, etapa 3, fase dinámica, dirección, ver que se haga, guiar al capital humano. Seguimos, estamos ya en la fase dinámica, en la etapa 3, que es la de la dirección, ver que se haga, guiar al capital humano. Ejecución de los planes a través de la orientación, motivación y guía de los colaboradores para el logro de los objetivos comunes. Elementos clave de dirección, liderazgo, autocrático, democrático, liberal. Entonces, ese liderazgo debe de ser capaz de amalgamar en este caso, al recurso humano que se tiene alrededor de él y unificar criterios para poder avanzar hacia el objetivo. Motivación, pirámide de Maslow, factores de Herzberg. Vamos a ver más adelante la pirámide de Maslow y los factores de Herzberg. Ahorita lo vamos a dejar ahí nada más en que es un parte de la motivación. Con Sí. comunicación organizacional y toma de decisiones. Etapa 4 en la fase dinámica, que es la de control, que es cómo se ha realizado evaluación y medición de la ejecución de los planes con la finalidad de detectar y corregir desviaciones para reiniciar el ciclo. Es decir, aquellas cosas que salieron mal, hay que regresarlas para que esas cosas que salieron mal se reinicien el ciclo, ¿no? Para que puedan cumplir con lo establecido. Elementos clave Sí. de control, establecimiento de estándares, métricas KPI, medición y comparación del desempeño real va sobre lo planeado, retroalimentación, feedback y acciones correctivas. Es decir, lo primero es determinar que los productos cumplan con las características que, con las que se diseñaron. Medición y comparación del desempeño real va sobre el planeado, es decir, se planearon producir 100 productos, pero salieron 90. Entonces, hay Ah, que ver qué es lo que ocurrió. Ahí tenemos retroalimentación, feedback y acciones correctivas. Vamos a ver qué ocurrió, por qué los productos no están cumpliendo con los estándares. ¿A qué se debe? Por falta de destreza de los trabajadores, porque la maquinaria no está en el estado que debería de estar, por un mal ajuste en la maquinaria. Entonces hay que ver qué es lo que hay. Eso es la retroalimentación, ¿no? Ver qué está ocurriendo. Él no solamente que falló, sino por qué falló. Y en el desempeño real también, a ver, se planearon 100, pero salieron 90. ¿Por qué? Porque, otra vez, porque las habilidades de los trabajadores no son las óptimas o porque la realidad me llevó a que hay procesos que no se contemplaron. A lo mejor en el pasar de una estación de trabajo a otra, se tardan un minuto y ese minuto no lo contemplé, ¿no? Y un minuto por cada producto, pues se va trasladando ya a una mayor cantidad de tiempo que lleva a que el desempeño real no sea igual al planeado. Entonces hay que ver si no alcanzar las metas de calidad y de producción re responden a fallas del personal, a fallas de la maquinaria o a fallas de la planeación, para entonces a partir de ahí diseñar acciones correctivas. ok. Ujú.
Matriz, resumen de las 4 etapas del proceso administrativo. Tenemos la etapa, la fase, la pregunta guía, la herramienta o elemento típico. En la planeación corresponde a la fase mecánica, es la etapa 1 y es de la fase mecánica. Pregunta guía, ¿qué se va a hacer? Herramienta, tenemos la misión, los objetivos, el análisis FODA y los presupuestos. En la organización, que es la etapa 2 y seguimos en la fase mecánica, la pregunta guía es cómo se va a hacer. Y aquí tenemos como herramienta los organigramas, los manuales de puestos y las jerarquías. Sí. Luego, en la etapa 3, que es la dirección y ya es la fase dinámica, lo que nos va a guiar más que una pregunta es la supervisión, ver que se haga. ¿Qué herramientas se necesitan? Liderazgo, motivación y comunicación. Y la etapa 4, que corresponde a la fase dinámica, la pregunta guía es cómo se realizó. Y la herramienta son los estándares KPI, es decir, los estándares de calidad para los productos que se están realizando, la retroalimentación con base en los resultados observados y las correcciones. Ok. Vamos igual con 3 preguntas tentativas de examen para esta tema 4. ¿A qué etapa del proceso administrativo corresponde la formulación del análisis FODA, la visión y la misión de una empresa? Y ahí lo tenemos que es a la planeación y es la etapa 1 y es la Sí. fase mecánica. Eh, Pregunta 2. ¿Cuál es la fase del proceso administrativo en la que se elaboran los organigramas y se definen las líneas formales de autoridad? Nos dice ahí organización, que también es la fase mecánica. Pregunta 3. ¿Qué etapa se encarga de comparar el rendimiento real con las métricas o estándares establecidos para aplicar correcciones? Y esa es la de control, que sería la etapa 4 y corresponde a la fase dinámica. Terminamos con el tema 4. Dejamos de compartir para compartir nuestro cuestionario. Sí. Y ahí está nuestro cuestionario que lo teníamos ya en el subtema 4. Estamos en el 4.1, concepto y clasificación. Tenemos la primera pregunta: ¿cuáles son las 2 macrofases en las que se clasifican el proceso administrativo según Henry Fayol? Mm, mm. ¿Sería la segunda? La segunda, la fase mecánica, que es la estructural, y la dinámica, que es la operativa. La que sigue. Era- ¿Sería la segunda? Sí, planeación. Ay, ¿cuál etapas del proceso? Oh. Tiene un errorcito porque tiene que ser planeación y organización. No, o sea, no Mm, es una o la otra, son las dos. sí, ajá, porque sí serían dos, ¿no? Fases, Sí. digamos. Ujú. Entonces no va esa U, sería una I.
sea, no es una u otra, son las dos. Sí, Debió haber dicho planeación y organización. y organización. ¿Sería la segunda? ¿Cuál es la pregunta clave la que responde la etapa de planeación? Ajá. Mm, ¿Sería la tercera? No, Susi, aquí es la Oh, segunda, la oh, organización. Organigramas y el manual de descripción de puestos, sí, esa es la organización. mm, La organización establece las estructuras, jerarquías, líneas de autoridad y división del trabajo. mm, mm, qué bonito. Mm, ¿Sería la segunda? Sí. ¿Sería dirección? Sí. ¿Sería la segunda? Mm, Control. Sí.
¿Sería la primera? ¿Sí? Mm, ¿qué es? Mm, ¿Sería la segunda? Digo, sí, o la tercera. Es que esa como que no me... No, la segunda, Susi, porque ocurren al Ah, mismo tiempo. Todas suceden simultáneamente, es decir, al mismo tiempo de forma interactiva. mm, mm, ¿sería la segunda? ¿Sí? Y llegamos al 5, dejamos de compartir, este es el último. Vamos a desarrollarlo para terminar ya con administración. Ahí, ahí está, ya lo puedes ver. Sí. Tenemos entonces tema 5, la administración en el contexto nacional e internacional, de perspectiva comparada de la gestión empresarial. La administración no ocurre en el vacío, está fuertemente moldeada por la cultura, la historia, la economía y el marco institucional de cada país. Para tu examen, digo, es fundamental comprender tanto los estilos de gestión globales como la evolución histórica particular de la administración en México. ¿Qué sería la administración en el contexto nacional? Aquí tenemos en el 5.1 formas de administración nacional e internacional y en el 5.2 evolución de la administración en México y el mundo. 5.1 vamos a ver estilo occidental, que es el estilo pues impuesto desde los Estados Unidos. Dice, individualismo y orientación a resultados. Se caracteriza por la rapidez en la toma de decisiones, la búsqueda de resultados a corto plazo, la responsabilidad individual y una estructura formal altamente competitiva.
toma de decisiones individual y de arriba hacia abajo, top down, top arriba, down abajo. Enfoque, maximización de utilidades a corto plazo, es decir, ganar lo más pronto posible utilidades. Evaluación basada en desempeño individual explícito, es decir, más que al conjunto, que a la organización en su conjunto, que sí se evalúa, pero se hace a partir también de la evaluación del desempeño individual de cada miembro de la organización. Estilo oriental, Japón, teoría Z, consenso, calidad total y largo plazo. Desarrollado por William Uchi, teoría Z, prioriza el trabajo en equipo, la toma de decisiones por consenso, que es el Rinjisho, el empleo de por vida y y la mejora continua, Kaizen. Toma de decisiones participativa y por consenso del grupo. Sí, aquí la decisión se toma de manera colectiva, a diferencia de la occidental, que era de manera individual. Enfoque, lealtad organizacional y visión a largo plazo. El que haya una lealtad del colaborador hacia la organización Sí. y una visión a largo plazo. Herramientas clave. Just in Time, 5S, Kaizen y círculos de calidad. Estilo europeo, de congestión y bienestar, sostenibilidad. Combina la eficiencia económica con una fuerte regulación social y ambiental. Destaca la cogestión, participación sindical en consejos de administración y el equilibrio vida-trabajo. Responsabilidad, énfasis en la protección ambiental e impacto social. Relaciones laborales, diálogo constante con comités de empresa. Estilo latinoamericano, mexicano, paternalismo, flexibilidad y relaciones personales, influenciado por valores familiares y jerárquicos, caracterizado por liderazgos paternalistas o autócrata benevolentes, alta flexibilidad ante la incertidumbre y la centralización del poder en pymes familiares, relaciones, alta importancia de la lealtad y el trato personal, adaptabilidad, gran capacidad de improvisación y resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los individuos y las organizaciones para soportar el dolor, las crisis, los problemas y seguir adelante a pesar de esas crisis, de ese dolor y de esos problemas. Clasificación de empresas en el ámbito internacional. Empresa etnocéntrica internacional. Dice, las operaciones extranjeras son gestionadas directamente desde la sede central del país de origen. Entonces, la empresa etnocéntrica es aquella donde todo se centraliza en el lugar de origen de la empresa. Por ejemplo, Bimbo, una empresa que no sé si sea ese tipo de empresa, pero eso sí es una empresa internacional que tiene presencia en muchas partes del mundo. Es mexicana. Si fuera etnocéntrica, quisiera decir que en su planta, en su país de origen, aquí en México, ahí se lleva a cabo todas las decisiones de importancia, ¿no? Se controla todo desde la sede, que en este caso sería México, que no sé si sea el caso de Bimbo, te puse nada más el ejemplo por tener una empresa internacional. Empresa policéntrica, multinacional, otorga autonomía a cada filial local en el extranjero para adaptarse a las costumbres y mercado de cada país. Es decir, esta empresa policéntrica eh, hace que esa empresa, aunque sea la misma, por ejemplo, McDonald's, que sí es de ese tipo policéntrico, eh, permite que en cada lugar se adapte eh, el concepto para cumplir, no sé, con las costumbres, con las leyes, con las políticas, con los valores de cada país. Por ejemplo, en McDonald's las hamburguesas no son de carne de vaca, No. porque en la India, perdón, en la India las hamburguesas, sí hay McDonald's, pero las hamburguesas no son de carne de vaca, porque en la India no comen vaca.
Ujú. Entonces, esa es una empresa policéntrica, permite que se adapte la empresa a las costumbres o leyes de cada país. Empresa geocéntrica, transnacional, adopta una orientación verdaderamente global, integrando talentos e insumos sin importar las fronteras nacionales. Entonces, una transnacional es aquella que, digamos, como Coca-Cola, y que Bimbo sí entra aquí en la transnacional, ¿no? Donde vas a distintos lugares a poner filiales de esa empresa, pero no hay una barrera en cuanto a la integración de talentos o insumos. Es decir, los insumos pueden venir no necesariamente del lugar donde nació la empresa, pueden venir de otros lugares, pueden ser incluso del mismo lugar ahí donde está la empresa. Y el talento también, si los colaboradores pueden venir de cualquier parte. 5.2 dice evolución histórica de la administración en México. Las culturas mesoamericanas, aztecas, mayas, zapotecas alcanzaron una sofisticada organización administrativa, teocrática y militar. El tipo de organización que se tenía en esas culturas mesoamericanas era así, teocrática y militar, donde en la pirámide social los que estaban a la cabeza eran los militares y los religiosos, por decirlo de alguna forma, y de ahí para abajo, ¿no? Teníamos Sí, el Calpulli, que esto es el Calpulli, que era la unidad social y productiva básica comunitaria en el imperio azteca. Tenían los Pochtecas, que era un gremio organizado de comerciantes con redes de intercambio a gran escala y funciones de inteligencia. En la época colonial, en esta evolución de la administración, en lo que fue o en lo que ha sido México desde las culturas mesoamericanas a nuestros días, en la época colonial, la época del virreinato, hubo una imposición del sistema administrativo centralizado de la corona española. Surgieron instituciones como la Real Hacienda. La Hacienda surge allí en la época colonial el sistema de encomiendas y el control estricto de la minería y el comercio exterior. El sistema de encomiendas era, por ejemplo, una forma de producir donde al un español propietario de cierta tierra se le permitía tener a su cargo para producir en la tierra como trabajadores, como peones, como esclavos, a gente originaria de, de esas culturas mesoamericanas, pero con la encomienda de evangelizarlos. Es decir, podías tenerlos ahí, pero tu encomienda era evangelizarlos, es decir, convertirlos a la religión católica. ok. Y hubo pues un proceso, la actividad económica más importante en la Nueva España fue la minería, minería, seguido por ganadería y agricultura, y obviamente había un comercio con el exterior, pero todo centralizado en la corona española. Siglo XIX, el porfiriato. Tras la independencia se vivió inestabilidad política. Durante el porfiriato se impulsó la administración pública moderna, que realmente esa nace con, digamos, con los liberales, con Benito Juárez. A la muerte de Juárez, Porfirio Díaz da un golpe de estado a Sebastián Lerdo de Tejada, pero continúa con el proyecto. Por ejemplo, en el Porfiriato se construyeron una gran cantidad de vías férreas. Prácticamente todas las que tenemos hoy en día se Sí. construyeron durante el Porfiriato. Hasta apenas Mm. ahora con el gobierno a partir de López Obrador y Claudia Sheinbaum se están haciendo nuevas vías de ferrocarriles y se regresó a los trenes de pasajeros, ¿no? Que ya no existían en México. Sí. Eh, entonces, en esta época del porfiriato, realmente esa administración pública moderna
es un diseño que viene desde atrás, desde los liberales encabezados por Benito Juárez, y que le da continuidad, pero sin justicia social. Y aquí lo que tenemos, que nos lo dice aquí, construcción de ferrocarriles, la inversión extranjera en minería y textil. Se llama una política, esa política económica se le llamó de puertas abiertas. Es decir, el capital extranjero podía entrar con suma facilidad y también se elaboraron los primeros modelos fabriles de corte occidental. Sí, ya teníamos aquí, obviamente, ya había algunas fábricas, pero en el Porfiriato se empiezan a dar esos modelos de fábricas ya con un corte occidental, es decir, que responde a la manera de producir de Estados Unidos y de Europa. Ah, Siglo XX y la era contemporánea, con el modelo de sustitución de importaciones ICE y la creación de instituciones nacionales, la administración se profesionaliza en México, nacimiento de facultades de administración en la UNAM, IPN y Politécnicas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hoy es el TEMEC, integró la industria mexicana a cadenas globales de valor e incorporó estándares de calidad mundial. Eh, en la actualidad incluso existen en México algo que se llama el Sistema Nacional de Competencias, que surge en 1994 a raíz del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos y Canadá ya tenían el suyo. Una condición para firmar el tratado es que México tenga su Sistema Nacional de Competencias donde se estandarizan las funciones. ¿Sí? Hay documentos que se llaman estándares de competencia que indican lo que una persona debe saber, saber hacer y saber ser para desempeñar una función con un alto nivel de calidad. Entonces, tenemos ese Sistema Nacional de Competencias donde se estandarizan las funciones y se alinean a lo que es este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América y Canadá, lo cual quiere decir que una persona certificada en esos estándares eh, ese estándar no solamente tiene validez en México, pudiera tener validez también en Estados Unidos y Canadá, dependiendo de la naturaleza del estándar, y hasta en otros ujú, 130 países del mundo, ah, con esa estandarización que nos llevó a participar en cadenas globales. Matriz resumen del tema 5. Tenemos concepto, modelo occidental, el concepto, la característica principal, el enfoque de decisión. Claro, entonces, tenemos el modelo occidental de los Estados Unidos, que se caracteriza en el individualismo y la competencia. El enfoque de decisión son tomas de decisiones rápida y la clave son resultados a corto plazo. El modelo japonés, que es un modelo oriental, basado o que se encargaron de diseñar la teoría Z, su característica principal es el trabajo en equipo y la lealtad. Su enfoque de decisión son decisiones por consenso y la clave es la mejora continua. Después tenemos en México, en la etapa prehispánica, el Calpulli, organización comunitaria azteca, donde la toma de decisiones o el concepto, el enfoque de decisión era una unidad básica de trabajo y distribución de tierras. Después ya en la era actual tenemos el TEMEC, que es pues un producto de la globalización, que es la integración, en este caso integración comercial trilateral, pero México tiene otros tratados, no cabe firmar un tratado con la Unión Europea, formamos parte de la Alianza del Pacífico también, y aquí lo que se tiene es una estandarización de calidad y cadenas de valor globales. Preguntas tentativas. ¿A qué modelo de gestión administrativa corresponden conceptos como empleo de por vida, decisiones por consenso y filosofía Keynesian? ¿El modelo de administración japonés o teoría Z de Ouchi? Pregunta tentativa 2. ¿Cuál era la unidad social y productiva básica en la organización prehispánica de los aztecas? Era el calpulli. Pregunta tentativa 3. ¿Cómo se clasifica a una empresa internacional?
que adopta sus estrategias y otorga alta autonomía operativa a cada una de sus filiales locales en distintos países. Y esa, la respuesta es policéntrica o multinacional. Pues con eso terminamos ya toda la parte de administración. Sí. Vamos al cuestionario. Ujú. Y ahí estamos, ya en las últimas 10 preguntas que corresponden al tema 5. Sí. Mm, ¿Sería la segunda? Sí, es el modelo japonés o teoría Z de Ouch. Mm, ¿Sería la segunda? Sí, Mm, mm. ¿Sería la primera o la segunda? es la segunda. Sí, la segunda, la Ay, policéntrica. La etnocéntrica recuerda que se toman las decisiones desde el país de origen, donde está es ajá, una empresa internacional, pero las decisiones se toman desde el país de origen y la policéntrica ah, permite que las decisiones se tomen desde cada filia. desde el, ajá.
¿Sería la segunda? Mm, sí, ¿Sería la segunda? sí. ¿Sería la primera? ¿Cómo se llama? En escala funciones e inteligencia mercantil. Mm, ¿No eran los postecas? Entonces eran los postecas. sí. ¿Sería la segunda? Sí, eso sí.
¿Sería la segunda? ¿Sí? ¿Sería la tercera? Mm, no, sería la segunda, Susi. Empresas Ah, familiares latinoamericanas, liderazgos paternalistas o autócrata benevolentes y alta centralización del poder en los fundadores. Entonces, en las empresas familiares regularmente, pues los fundadores son los que tienen el poder hasta que pues ya heredan la empresa ok. a quien sigue. Es un liderazgo paternalista porque es a nivel familiar, ¿no? Regularmente así ocurre en las empresas latinoamericanas, ¿no? Somos Sí. sociedades muéganos donde estamos juntos, vamos juntos para todas partes, entendemos si alguien llega tarde, si alguien se siente mal, entonces son liderazgos de tipo eh, paternalista donde buscamos solucionar los problemas de los demás o empatizamos con la problemática de los otros y el poder pues se centra en los fundadores. Sí. ¿Sería la segunda? Sí, y con eso terminamos el repaso. Entonces ya tienes el cuestionario completo Sí. y ahorita te mando en un ratito, te mandé el tema uno y 2. Hoy vimos el 3, 4 y 5. Ahorita te los envío y pues ya nos veríamos mañana, Susi. Sí. Sí. Mañana retomamos mate. Ah, bueno, sí. Sí está bien. Hasta mañana, Susi, que tengas bonito día. Sí, gracias. Igualmente.